la polimerización. Las integrantes son Betancourt Carolina, Calderón Daniela, Rodríguez Camila y Rodríguez Marcela, del curso 1103. Mi tema a exponer es la polimerización. La polimerización es un proceso químico por el que los reactivos monómeros compuestos de bajo peso molecular se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. La polimerización es un proceso químico en donde se unen unidades de moléculas iguales uno tras otro para formar una gran cadena con esas unidades. Por ejemplo, cuando se unen muchos etilenos, da lugar al polietileno, el cual es un polímero del etileno. La palabra poli quiere decir de muchos y mero quiere decir de partes o cuerpos. Entonces, polímero es aquel que está formado por muchas partes. Existen muchos tipos de polimerización y varios sistemas para categorizarlos. Las categorías principales son polimerización por adición o condensación y polimerización paso a paso o de crecimiento. Mi tema a exponer son los termoestables. Termoestables son aquellos materiales que están formados por polímeros unidos mediante enlaces químicos adquiriendo una estructura altamente reticular. Obtención. Los materiales plásticos son un conjunto de materiales de origen orgánico que se obtienen a partir de productos de petróleo, carbón, gas natural, materiales vegetales, celulosas o proteínas y en alguna fase de su fabricación. Productos artificiales. Los productos artificiales son los que se elaboran a partir de productos naturales. Productos sintéticos son los que se elaboran a partir de productos creados por el hombre. Propiedades físicas y químicas de los termoestables. No se pueden derretir antes de derretirse o pasan por un estado gaseoso. Segundo, generalmente no se hinchan ante la presencia de los ciertos solventes. 3. Son insolubles. Ejemplos y aplicaciones de materiales de termoestables: resinas fenólicas, empuñadoras, herramientas, bolas de billar y ruedas dentales. Resinas de poliéster insaturado, fabricación de plásticos. Ejemplos de adhesivos termoestables: adhesivo epoxi, adhesivo poliéster, adhesivo anaeróbicos. Usos y aplicaciones actuales. Muchos piensan que los materiales termoestables van a tener vida finita y van a ser sustituidos por termoplásticos. Vamos a enumerar unos cuantos: sector minaje, sector eléctrico y sector automoción. Mi tema a exponer son los termoplásticos. Un termoplástico es un plástico que a temperaturas relativamente altas se vuelven plásticos deformables o flexibles. Se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vitrea cuando se enfría lo suficiente. La mayor parte de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular, los cuales poseen cadenas asociadas por medio de fuerzas de Van der Waals. Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestables o termofijos, en que después de calentarse y moldearse pueden recalentarse y formar otros objetos. La clasificación de los termoplásticos. Dentro de los termoplásticos podemos encontrar dos grandes familias: los termoplásticos amorfos y los parcialmente cristalinos. Los termoplásticos amorfos: los plásticos cuyas cadenas moleculares están fuertemente ramificadas con cadenas laterales largas no pueden, por causa de su construcción irregular, adoptar un estado de empaquetamiento compacto, ni tan siquiera en alguna de sus partes. Los usos. Los avances en el desarrollo de los materiales termoplásticos han hecho posible que los niveles de resistencia y tolerancia al calor y presión sean los necesarios para la mayoría de las aplicaciones de flujo de fluidos. La principal ventaja de los termoplásticos es su resistencia a los efectos de la corrosión de la gama más amplia posible de productos químicos. Su construcción. La construcción es otro de los sectores que más se utilizan en todo tipo de plásticos. La automoción. Algunos plásticos muy resistentes se utilizan para fabricar piezas de motores como colectores de toma de aire, tubos de combustible, botes de emisión, bombas de combustible y aparatos electrónicos. El envasado. En el envasado se comercializa una buena cantidad de LDP, que es el polietileno de baja densidad, en forma de rollos de plástico transparente para envoltorios. Bueno, en la medicina se utiliza en la área cubierta por los termoplásticos y termoestables convencionales que se pueden encontrar en diversas aplicaciones de la vida diaria. En sus aplicaciones, el polietileno. El polietileno ha encontrado gran aceptación en virtud de su buena resistencia química, por falta de olor, no toxicidad y posee permeabilidad para el vapor de agua. El polipropileno. Dentro de las principales
principales aplicaciones y usos que tiene el polipropileno se encuentra en fabricación de sacos, bolsas, distintas piezas de automoción, utensilios domésticos, juguetes, botellas de diferentes tipos, embalajes, tubos e incluso se emplea en la fabricación de cascos de barco. El poliestireno. Las típicas aplicaciones en las que podemos ver el poliestireno son las cajas para los CDs y las típicas cajas para comida rápida o comida a domicilio. El poliestireno expandido. Las características técnicas del poliestireno expandido hacen que fundamentalmente se empleen en el aislamiento térmico y en la resistencia mecánica por su bajo peso y gran resistencia. Es ideal para fabricar empaquetamientos y embalajes de la industria electrónica. Mi tema a exponer es la clasificación de los polímeros. Existen varias formas posibles de clasificar los polímeros sin que sean excluyentes entre sí. Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman los seres vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, las polisacáridos, entre otros. Los polímeros naturales. Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los monómeros. Por ejemplo, el nylon, el poliestireno, el cloruro de polivinilo, entre otros. Según su mecanismo de polimerización, en 1929, Carothers propuso la reacción polímeros de condensación. La reacción de polimerización implica a cada paso la formación de una molécula de baja masa molecular. Por ejemplo, el agua. Polímeros de adición. La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa molecular. Esta polimerización se genera cuando un catalizador inicia la reacción. Este catalizador separa la unión doble carbono en los monómeros. Luego aquellos monómeros se unen con otros debido a los electrones libres y así se van uniendo uno tras uno hasta que la reacción termina. Los polímeros formados por etapas. La cadena de polímero va creciendo gradualmente mientras haya monómeros disponibles, añadiendo un monómero a cada vez. Esta categoría incluye todos los polímeros de condensación de Carothers y además algunos otros que no liberan las moléculas pequeñas, pero sí se forman gradualmente. Por ejemplo, los poliuretanos, polímeros formados por reacción en cadena. Cada cadena individual de polímeros se forma a gran velocidad y luego queda inactiva a pesar de estar rodeada de monómero. Según su composición química, polímeros orgánicos se poseen en la cadena principal átomos de carbono, polímeros vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está formada exclusivamente por átomos de carbono. Dentro de ellos se pueden distinguir poliolefinas, formando mediante la polimerización de olefinas. Por ejemplo, polietileno y polipropileno. Polímeros estirénicos, que incluyen al estireno entre sus monómeros. Poliestireno y cauchoestireno. Polímeros vinílicos halogenados, que incluyen átomos de halógenos como cloro o flúor en su composición. Otro puede ser el PVC y el PTFE. Polímeros acrílicos, por ejemplo, el PMMA. Los polímeros orgánicos no vinílicos, además de carbono, tienen átomos de oxígeno o nitrógeno en su cadena principal. Algunas subcategorías de importancia pueden ser poliésteres, poliamidas, poliuretanos, polímeros inorgánicos, entre otros, basados en por ejemplo, los polisulfuros, basado en sílico, por ejemplo, la silicona está mal según sus aplicaciones, atendiendo sus propiedades y unos usos finales. Elastómeros son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad. Es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo para recuperar su forma inicial al terminar el esfuerzo. En cada ciclo de elastómeros absorben energía, una propiedad denominada resiliencia.
Plásticos son aquellos polímeros que, ante un esfuerzo suficientemente intenso, se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que resaltar que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad de los polímeros. Las fibras se presentan en alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones que permanecen estables. Los recubrimientos son sustancias normalmente líquidas que se adhieren a la superficie de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo, la resistencia de abrasión o adhesivos. Son sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo que les permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial. Según su comportamiento al elevar la temperatura, para clasificar los polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en calentarlos por encima de cierta temperatura. Según el material, funde y fluye, o por el contrario, no lo hace. Se diferencian dos tipos de polímeros. Llegamos al final de la clase de polimerización, espero les agrade.